saludo, como siempre, a todos nuestros amigos de la clase política de la región Cusco. Saludos especiales, además, a la amplia sintonía ciudadana que nos acompañan cada sábado en la programación directa de 7 a 8 de la noche en la gran ciudad del Cusco y en estaciones televisivas locales, en las repeticiones respectivas, en las distintas provincias de nuestra región Cusco. Los días domingos de 2 a 3 de la tarde también se repite este programa para la gran ciudad del Cusco. Quiero retomar análisis de tipo económico. En términos de inflación, en nuestro país continuamos por encima de la meta trazada por el Banco Central de Reserva. En el mes de agosto la inflación fue de 0.36%, en septiembre de 0.21%, o sea, bajó. El acumulado en estos 9 meses es de 2.17% y la proyección anual de 3.13%. Recordemos que la meta máxima trazada por el Banco Central de Reserva es 3%. Y ya desde el mes de junio aproximadamente estaba un poquito claro de que esto no iba a poder alcanzarse. Sin embargo, son niveles bajos de inflación respecto a épocas dramáticas de la historia económica y política del Perú y respecto a lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Venezuela, como Argentina, entre otros. En cuanto al Producto Bruto Interno, el último dato que se tiene es para el mes de agosto, 2.28% de crecimiento del Producto Bruto Interno, y hasta ese mes, estamos hablando hasta el 8º mes del año, un acumulado de 2.2%. Siguen habiendo optimistas que estiman que podemos llegar al 3% de crecimiento en este año. Creo que en términos del escenario externo las cosas están mejorando, toda vez de que Estados Unidos ha empezado a crecer, en Europa continúan las grandes reformas, muchos países ya están empezando a crecer, China está empezando también a crecer en promedio de 7%, con lo cual se explica el alza en el precio de nuestros minerales, no en los niveles históricos de hace 5 o 6 años atrás, pero están subiendo, lo que explica también el alza de nuestras exportaciones no tradicionales y los no tradicionales básicamente asociados a la reactivación económica de mercados como Estados Unidos y Europa. Y el repunte en los precios de minerales explica por la mayor demanda que significa el crecimiento económico de esas grandes economías. Primero China, sin duda, luego Estados Unidos y Europa. Creo que es bueno recordar que necesitamos crecer mínimo 5 a 6% para seguir reduciendo la pobreza de manera sostenible. Porque solo a estos niveles de crecimiento se estima que aumentan los empleos, ¿no? Este nivel de crecimiento expresaría también mayor flujo de inversiones privadas y, en lo fundamental, mayor recaudación fiscal que permite justamente desarrollar mejores programas sociales. Primero hay que hacer sostenible el financiamiento de programas sociales en medio de una reforma que tenemos, un debate de reforma que tenemos de los mismos, porque sabemos que hay corrupción, hay duplicidad de funciones, ¿no? Pero es correcto que el Estado esté comprometido en la lucha contra la pobreza y el mejor mecanismo es crecimiento económico. Por la vía del crecimiento económico se da empleo. Cuando las personas tienen empleo, pueden tener ingresos suficientes y salir de la pobreza. Ese es el tema del crecimiento económico. Pero no es condición suficiente, ¿no? Porque siempre asociado a que la economía es cíclica, el desarrollo es desigual, ¿no? Siempre van a haber sectores de pobreza que necesitan ser, además, ¿no?,
atendidos por programas sociales desde el Estado. Felizmente, en una economía de mercado como la nuestra está garantizado el crecimiento. La magnitud del mismo, sin duda, va a estar determinada, ¿no?, por los componentes que influyen en el crecimiento económico, especialmente las inversiones. Una gran cantidad de tramititis o tramitología impide que ya empiecen algunas exploraciones, por ejemplo, en inversiones mineras. Hay problemas judicializados en términos de sectores antimineros, ¿no?, antiinversión, ¿no?, que todavía tienen paralizado Conga, tienen paralizado Tía María, están amenazando ahora a otro tipo de proyectos con argumentos de orden ecologista. Voy a empezar, a partir de los próximos programas, a desarrollar un debate con los ecologistas, dejando bien claro la preocupación correcta por defender nuestro medio ambiente y los recursos naturales, ¿no? Necesitamos deslindar con sectores que ideológicamente utilizan este tema para prescribir políticas sociales, políticas económicas, y políticas públicas anti-inversión. Esto, sin duda, en el Perú conocemos de qué sectores vienen. Felizmente, aunque no son muchos casos, ¿no?, tenemos experiencias donde la práctica, ¿no?, la realidad, lo que ha ocurrido en términos del desempeño de algunas empresas mineras, ¿no?, nos muestra de que es absolutamente compatible una buena convivencia entre las empresas y la población, un gran apoyo de las empresas a la organización productiva de sus entornos y una buena utilización de los recursos que se canaliza vía el Estado a través del canon y sus respectivos gobiernos locales y regionales. Todo esto, sin duda, es bueno recordarlo, es sin duda también importante analizarlo para prescribir algunas mejoras, porque los que queremos inversión, empleo, ingresos, para que la gente pueda financiar su proyecto de vida, necesitamos enfrentarnos a todo tipo de argumentación no comprobada, no observada, interesada, ideologizada, ¿no?, en la que, a nombre de una supuesta defensa de los recursos naturales y el medio ambiente, lo que en última instancia hacen es impedir el crecimiento económico, impedir la reducción de desempleo, impedir que el nivel de ingresos promedio en el Perú aumente, y esto sin duda es un tema de convicción de quienes queremos un país que progresa y que crece dando oportunidades a la mayor cantidad de peruanos. Este es un tema que vamos a empezar a desarrollar. Se vienen las elecciones regionales y locales y hay muchos grupillos, ¿no?, que justamente, ¿no?, con argumentación ecológica, ambientalista, ¿no?, están preparando su participación, están fuertemente interesados en organizar sus listas en sectores mineros. Estamos hablando en Espinar, estamos hablando de Chumbivilcas. Necesitamos ya abrir un debate contra ellos. Yo he escuchado en algunos foros, ¿no?, a estos sectores antimineros decir, por ejemplo, que en Chumbivilcas deben vivir de la palta. No dudo de que en algún lugar de Chumbivilcas crece palta, pero hay que estar bien alejado, un poquito hay que desconocer, ¿no?, la magnitud de los procesos económicos, de las estructuras económicas, ¿no?, para creer que toda una provincia puede vivir de la palta y otra provincia vivir de la lechuga. O sea, hay cosas absurdas que, sin embargo, son el discurso básico de estos sectores, ¿no?, con la que se acercan a los jóvenes, con la que se acercan a la población. Quisiera, de manera inmediata, también hacer un comentario sobre mayores reformas electorales que sigue tratando el Congreso. Se habría aprobado de que la valla electoral para ganar, ¿no?, los gobiernos regionales van a ser de 40%. Me parece que antes estaba en 32%, ahora van a subirlo a 40%. Sabemos que
en las regiones donde, por ejemplo, en la elección de 2014 no pasaron el 32%, hubo segunda vuelta, que de manera natural llevaba a un ganador con 50% más uno o más de votos. Entonces, ¿qué significa elevarlo a 40%? Que a veces hay grupos, por ejemplo en el Cusco, el caso del Cusco es un ejemplo de lo que no debe ser, pues, la democracia, de lo que no debe ser la política. El 2014 gana el APU, casi con 30%. Y luego de casi un mes de del proceso electoral, una pugna entre 3 candidatos que sacaron menos del 10%, ¿no? Terminó dirimiéndose, o en todo caso, dada la contabilización de los votos, dando el segundo lugar al actual gobernador regional, ¿no?, de Causachu, Edwin Licona. Una votación de 10.001%, me parece. Y el resto menos 0.01%, ¿no?, respectivamente. Y luego de 10%, con un solo consejero, 2 alcaldes distritales, si no me equivoco, termina ganando las elecciones en segunda vuelta. Por esa costumbre que ya tenemos de votar, ¿no?, en contra de, hacer cargamontón, además del juego sucio que se observa en algunos poderes públicos, tanto el ejecutivo como el judicial. La representación ciudadana en una democracia tiene que expresar nítidamente la soberanía popular. Y no es correcto que gane un candidato que no tiene mayor presencia en el Consejo Regional y que solamente entra porque la gente vota en contra de y no por la propuesta, ¿no?, alternativa. La democracia es afirmación, respaldo ciudadano a líneas de trabajo, a idearios, a propuestas, a planes de gobierno. Pero aquí se sigue haciendo tradición de votar en contra de y no a favor de. Eso no es un buen indicador de conciencia ciudadana, de conciencia política, de madurez democrática. Y entonces, igualmente cuando ganan candidatos raspando el 32%, a veces solo con 1/3 o menos de respaldo en el Consejo Regional, porque hay ganadores, porque este es un deslinde o en todo caso una competencia provincial. Subirlo a 40% significa que quien quiera ganar en primera vuelta tiene que tener un respaldo firme, mayoritario, significativo de la población. Obviamente, dada la debilidad de nuestra democracia, con esa valla del 40% posiblemente tengan que haber elecciones de segunda vuelta en el proceso electoral regional. Algo que esperamos, primero, que los candidatos y los grupos políticos ahora necesitan hacer un mayor y mejor esfuerzo en sus procesos de campaña para lograr la mayor adhesión y respaldo posible. Esto con el tiempo, porque hay unas reformas cuyos resultados son de largo plazo, pero con el tiempo esto hace posibilitar que en las regiones se estructuren partidos políticos también fuertes, también significativos en respaldo electoral. Y eso es democracia. La democracia no es la existencia de 15, 20 grupillos con 5 o 6% promedio de respaldo ciudadano. Las mejores democracias en el mundo no tienen más de 3 partidos o coaliciones. Y son pues países desarrollados, democracias ejemplares que funcionan. Por eso es correcto elevar la valla al 6% para seguir existiendo como partido. Y por eso es correcto elevar el número de firmas de respaldo cuando hay creación de un partido. Somos como 16 millones de votantes en el Perú, si es que incluso me estoy quedando corto. Y hay gente que quiere formar su partido con 150.000 firmas. Eso no puede ser, pues. Debido a eso es que hay 20, 30 partiditos, pues, ¿no es cierto?, que nadie sabe quiénes son, qué ideario, qué historia, qué tradición, y si aparecen solo en las elecciones. Eso no es democracia.
una dispersión de las preferencias ciudadanas, impide la concentración del debate en idearios, en programas, en rumbos de progreso para la región. Segundo, en el mundo académico, político, programático, no es cierto que hay 20 caminos para desarrollarnos, pues. Y no es cierto que tenemos que afirmar eso como una dispersión tan amplia en la que por azar, por suerte, sale alguno de ellos, para que luego nos demuestre lo que siempre hemos dicho, que ganando por suerte, luego gobiernan como sea y terminan en desgracia. Más de 80% de gobiernos regionales y alcaldes en el Perú están con procesos judiciales. En el Cusco, 5 alcaldes en la cárcel. Y por eso es correcto que el Congreso haya dicho que no reelección esta vez. Y están evaluando que, bueno, en la próxima elección regional del 2022 podría volver la reelección, pero esta vez no. Es visible que se han formado redes de mafias, ¿no?, de grupos que no son funcionales a la democracia, de grupos que también han sucumbido ante mafias internacionales y nacionales, como el caso Odebrecht. Y entonces la democracia se construye. Si tengo actualmente una clase política bastante corrupta, por favor, 80% de ellos con problemas judiciales, es alarmante, pues, respecto a la preocupación por la corrupción. Y no podemos decir de que hay que siga habiendo reelección. Tenemos que cortar, tenemos que hacer una limpieza, profilaxis de sectores corruptos de la política. Y tenemos que abrirnos hacia un espacio nuevo donde esperamos que sean ese espacio nuevo, cubierto, con presencia y protagonismo de grupos políticos nacionales, fuertes, con buenas candidaturas. Porque si no hay compromiso de los partidos de llenar un nuevo escenario, con ideario, con propuestas, con gente de servicio, con gente que no tiene problemas con la justicia, ¿no?, entonces simplemente no estaríamos generando las condiciones para mejorar nuestra reforma, para mejorar nuestro sistema político, para fortalecer nuestra democracia. Es bueno, por lo tanto, entender un conjunto de reformas que hay en el Congreso y algunos grupillos que no tienen capacidad de recoger firmas, que no van a tener capacidad de incluso cumplir algunas normas administrativas del jurado. Creen que la democracia es que luego de inscrito mi grupillo, yo soy el dueño y veo cómo participo y no tienen por qué sacarme. Quieren tener un derecho absoluto, independientemente de su representación, para ver cuándo y cómo participan en los procesos electorales. Reitero, la democracia se construye y con esta reforma se está dando, ¿no?, se está delimitando los marcos, se está definiendo mejor las condiciones, los requisitos, y con ello se está abriendo una oportunidad para el cambio que tiene que ser respondida positivamente por los grupos políticos, especialmente los partidos políticos nacionales. Este es un proceso que sí se puede aprovechar para cambiar las cosas. Nuestro sistema democrático, en todos sus niveles, central, regional y local, debe estar bajo interacción y juego de los partidos políticos nacionales. Porque en un distrito, provincia o región se tiene que seguir debatiendo el futuro del Perú, el futuro de todos. Pero cuando hay grupillos locales, ¿no?, provinciales, regionales, ellos no ven más allá de su chacrita, no, más allá de su finquita, de su pequeña hacienda, que creen ser sus jurisdicciones. Eso no es democracia. La democracia no es entregar a algunos personajes, ¿no?, algunos de ellos oscuros y prontuariados, ¿no?, la capacidad de tener el control de la esfera estatal de su jurisdicción. La democracia siempre tiene que reposar, tiene que sustentarse en el pueblo, en la capacidad que tengan de elegir entre las propuestas en juego, entre las virtudes de las personas en competencia. Hay muchas cosas, sin duda, para terminar, ¿no?, que van a seguir cambiando con procesos de reforma que están hoy en el Congreso, de gran mayoría en términos de respaldo. Hay 6 bancadas aproximadamente en el Congreso. Mínimo 4 bancadas están respaldando una gran cantidad de reformas que hay.
no es solo el fujimorismo, sin duda es el mayor responsable del funcionamiento de ese poder público. Pero cuando digo 4 de 6, 5 o 6 bancadas, fuerte apoyo de representación nacional a procesos de cambio, a procesos de reforma. Y solo grupillos que en un escenario democrático, sostenible, correcto, de lo que es construcción de un sistema democrático, pueden estar ahí haciendo denuncias, quejándose, ¿no?, de que les cierran las puertas, ¿no? Esos que quieren acostumbrarse al facilismo y al juego, ¿no?, casi de azar que han hecho muchos grupos de la política, ¿no? La cosa es postular, tal vez algo, tal vez mi numerito sale sorteado. Y hay muchos partidos y muchos personajes, ¿no?, que son la representación típica de la suerte, el azar en la política. Y también del juego sucio de los poderes en pleno proceso electoral. Siempre he criticado la actitud del Poder Judicial, que cuando determinados personajes tienen su juicio, mientras no estén en campaña, ese juicio de ese proceso judicial nadie conoce, nadie sabe, a veces ni camina. Y cuando esos personajes empiezan a moverse, recién empiezan los ruidos judiciales. Como que el Poder Judicial está sujeto a un calendario político electoral. Y eso no es autonomía, eso no es justicia, eso no es independencia. Los procesos judiciales tienen que ser ciegos a los procesos políticos y electorales. En campaña o sí, sin campaña, los juicios, las investigaciones deben seguir su curso. Y no es correcto que nuestro Poder Judicial, al menos en el Cusco, ¿no?, ojalá no vuelva a dar señales de que tiene un calendario electoral en el desarrollo de sus potestades. Felizmente, también ya se han acordado reformas en las que los que han tenido sentencia por corrupción, por terrorismo, por narcotráfico, no pueden postular. Felizmente, cuando un candidato en plena campaña es sentenciado, aun cuando sea apelable, fuera. Felizmente, normas de las que ya no va a ser objeto, ¿no?, normas que ya no van a ser, se podría decir, ¿no?, implementadas sujeto a la conveniencia o no de uno u otro juez en el Poder Judicial a cargo de uno u otro caso de personajes en campaña. Con este tipo de reglas de juego, por lo tanto, pasamos a la predictibilidad. Normas en las que cualquiera que incurre, todos ya sabemos lo que va a pasar. Son normas en las que ya va a ser difícil la discrecionalidad del juez. Normas en las que ya va a ser difícil, ¿no?, que por ahí encuentren vicio procesal y vuelva a hacer el juicio. Dos tradiciones pésimas en administración de justicia que tiene el Poder Judicial en el Perú. Los países desarrollados tienen una justicia predecible, están en los códigos claramente tipificados los delitos y sus sanciones. Pero en el Perú no hay eso, sino todo está en manos de la discrecionalidad de un juez y del manejo interesado de los procesos judiciales. Y entonces cuando, por ejemplo, en el Código Penal tenemos bien claro que determinado delito es 30 años por discrecionalidad del juez, en medio de lo que es el juego entre atenuantes y agravantes, y entre evaluación de los procesos, las sentencias terminan siendo de menos de 10 años, o de 3 años en una clínica, o de 2 años domiciliario. Y entonces, ¿para qué tenemos un código que tipifica bien claro delitos y penas? Si todo va a estar en manos del juez y el resultado va a ser distinto a lo que todos creíamos que estaba establecido. Y, repito, en los procesos electorales tenemos, por lo tanto, que aislar cada vez más de este juego, de esta tradición del Poder Judicial, ¿no?, el manejo del tratamiento a candidatos, a ciudadanos que en pleno proceso electoral tienen un raro tratamiento judicial. Aquí no se trata de defender a nadie. El problema es que si un alcalde corrupto y abusivo es denunciado y no está en política, debe inmediatamente terminar su juicio y ser sancionado. Pero cuando un candidato, una autoridad abusiva o corrupta es denunciada y no está en política, no pasa nada. No es correcto. Así no podemos administrar justicia.
Así no podemos generar credibilidad en la administración de lo que significa la protección de derechos, de libertades, ¿no? Y sin duda de la convivencia social, que es la base por la cual tenemos un poder judicial autónomo encargado de garantizar las mismas. Con esto doy pase al saludo e intervención de mi compañero de conducción, el licenciado magíster Vladimiro Guevara. Estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Siempre el saludo a toda la región del Cusco, que a través de la Corporación Multimedia del Diario El Cusco y a través de diferentes medios radiales y televisivos a nivel de las 13 provincias hacen posible que este pequeño espacio sea promotor no solamente de política, de economía y de información permanente sobre diferentes acontecimientos en nuestra coyuntura política. Pero lo que yo más quiero atender es el tema de mañana. El día de mañana, domingo 22 de octubre, se va a desarrollar el censo nacional. Y le hemos accedido a algunos manuales y básicamente a la ficha de encuesta que el día de mañana se va a desarrollar en el Censo Nacional 2017, 12º de población, 7º de vivienda y 3º de comunidades indígenas, a su vez 3º de comunidades nativas y 1º de comunidades campesinas. En el Perú, pues, tenemos ya larga data del desarrollo de los censos y estos básicamente sirven como información privilegiada para el Estado, para los gobiernos, en el tema de políticas públicas que deben de desarrollar al siguiente año o en el proceso de gobierno. Los censos, según decreto supremo o por ley, deben ser desarrollados cada 10 años. Es cierto, el año 2005 hubo un censo liderado por Farid Matuk que por diferentes problemas de metodología no fueron tomados en cuenta. Y es por eso que en el gobierno de García vuelve a desarrollar el censo del 2007. Aproximadamente más de 170 a 180 millones se tiene que invertir para levantar información de la población en conjunto. Hemos revisado los manuales, hay algunas pequeñas preocupaciones o alguna pequeña preocupación relacionada a que no ha habido información precisa en relación a una que otra pregunta. No nos olvidemos que esta semana incluso ha sido situación de mofa en el mismo Congreso de la República y con diferentes actores políticos, ¿no? Con la pregunta que seguramente en su momento vamos a señalar. Para el día de mañana se han inscrito más de 1 millón de jóvenes que van a apoyar en el empadronamiento en este proceso de censo. Desde luego, vamos a dar más detalles de la ficha para compartirlas con ustedes, pero vamos a invitar a una breve pausa, en su programa Poder y Desarrollo Regional para ver y evaluar y revisar el cuestionario de encuesta que el día de mañana cada empadronador que va a llegar a su respectivo hogar seguramente le va a dar a conocer. Y también para que usted esté preparado, para que seguramente lo haga lo más rápido posible, ¿no es cierto? Y así siga desarrollando sus actividades habituales en el hogar. Porque ya ahí la metida de pata, ¿no es cierto?, del ministro de Basombrío, ministro del Interior, señalando que se iba incluso a intervenir a las personas que estaban en las calles, pero no, se ha señalado de que no va a haber multas y mucho menos se va a detener a las personas que estén en la calle, pero sí se les va a pedir un tema de civismo, ¿no? De que estén en sus casas para que en el momento que llegue el empadronador estén en casa para ser empadronados adecuadamente. Entonces vamos a invitar a una brevísima pausa y vamos a hacer un pequeño recuento de las preguntas que el día de mañana seguramente el empadronador del Instituto Nacional de Estadística e Informática en su visita va a ejecutar. Una breve pausa y estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional.
Nuestras decisiones escriben hoy el futuro del mundo. El conocimiento puede salvar el planeta. Cusco, ombligo del mundo, cuna de la ingeniería inca. Quinto Congreso Internacional de Ingeniería. Ingeniería siglo XXI. Perspectivas al 2099. Este 16, 17 y 18 de noviembre. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, reúne a las personalidades más importantes de las diferentes especialidades de la ingeniería. Quinto Congreso Internacional de Ingeniería. Ingeniería siglo XXI. Perspectivas al 2099. Sé parte del evento más importante del año. El Diario del Cusco, un diario de verdad. Hospital Caliruna, colapsado. Hospital Regional, colapsado. Hospital Lorena, con futuro incierto. Ante esta triste realidad, el Centro de Salud Tupac Amaru, categoría 1-4, construido e implementado con equipos de primera calidad por la Municipalidad de San Sebastián, fue entregado a la Dirección Regional de Salud Cusco en el mes de febrero. Sin embargo, no funciona de acuerdo a la capacidad instalada. Exigimos a la Dirección Regional de Salud que funcione adecuadamente, dotándole con profesionales idóneos como médicos y enfermeras. La salud de la población no puede esperar más. En Machu Picchu, el consorcio de empresas de servicios turísticos Concetur Machu Picchu tiene el gran privilegio de trabajar contribuyendo de gran manera al desarrollo de la región Cusco y del país. Concetur Machu Picchu es un consorcio conformado por las empresas Huayna Picchu, Pachacute, Tramusa, Tungi, Aguascalientes, Chasqui, Huilla y Huayna, Caipacha y Corimayo. Los accionistas y trabajadores de estas empresas son pobladores de Machu Picchu, quienes en base a esfuerzo y sacrificio están construyendo todos los días un futuro mejor para sus familias y contribuyendo al desarrollo del turismo. Concetur Machu Picchu sigue trabajando por el desarrollo de Cusco y del Perú. ¡Feliz 22 aniversario Concetur! ¡Aprovecha! Llévate dos Moto G5 a solo 9 soles. En plan postpago Claro Max 99. Llévatelos con llamadas ilimitadas a cualquier operador. ¡Cámbiate ya! Nuevamente seguimos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Señalábamos, los censos en el Perú son procedimientos estadísticos por medio de los cuales el gobierno peruano recolecta información sobre características de población, viviendas, actividades económicas y otros asuntos que de alguna manera sirven y son empleados luego para la implementación de políticas públicas y una, desde luego, mejor toma de decisiones para las autoridades. Esto sirve de mucho para los alcaldes distritales, provinciales, y para los ministerios, para seguramente tomar mejores decisiones en función a números a situaciones cuantitativas, ¿no? Ya desde el año 1960, a través de una ley, se decreta que los censos en el Perú deben ser cada 10 años. Los censos en nuestro país y por historia se han hecho incluso desde la época inca, donde se utilizaba el famoso quipu, ¿no es cierto? En la época colonial también diferentes virreyes por orden de los reyes, por orden de España, han desarrollado diferentes censos en la época colonial.
Por ejemplo, hay historia de que Francisco Pizarro, por ejemplo, en 1532 ordenó que se desarrollara un censo a nivel del país. Luego, básicamente, en la época republicana ha sido de mayor connotación. A nivel de censos, según historia, el año 1836 se hace el primer censo, estamos hablando ya de la época republicana, porque no existe data, no existe información sobre los censos de la época inca, que fue el primer censo de población el año 1836, donde en el Perú había 1.873.736 pobladores. Desde luego, con limitaciones en esos censos y con data que en el proceso del tiempo no han sido, digamos, avaladas totalmente, porque habían zonas pues, donde no llegaban seguramente los empadronados. El año 1850, el segundo censo de población, señala que éramos 2.100.203 habitantes. El año 1862, el tercer censo de población, señala que éramos 2.487.916 habitantes. El año de 1876, el cuarto censo de población, señala que éramos 2.699.105. Hubo problemas y ya en el año 1940 se desarrolla el quinto censo de población. Estamos hablando después de casi 64 años, donde en el Perú éramos 7.023.111 habitantes. El año 1961, de los cuales hablo cada 10 años, el sexto censo de población, primero de vivienda y primero de agropecuario. Llegamos a ser 10.420.357 habitantes. En el año de 1972, 14.121.164 habitantes. 1981, octavo censo de población y tercero de vivienda, 17.762.231 habitantes. El año de 1993, noveno censo de población y cuarto de vivienda, 22.639.443 habitantes. El año 2005, que fue un censo que fue desestimado por el tema de la metodología, pero que señaló que éramos 27.219.264. El año 2007, el 11º censo de población y el cuarto de vivienda, que señaló que éramos 28.220.764 habitantes. El día de mañana se va a desarrollar el 12º de población, el 7º de vivienda y el 3º de comunidades indígenas. El día de mañana van a visitarlos empadronadores voluntarios. Así que solicitamos a la población en conjunto darles el apoyo correspondiente, porque en realidad, si bien es cierto que el presupuesto para el desarrollo del censo es un presupuesto importante que destina el Estado a través del Ejecutivo, que supera los 173 millones, pero además de eso hay un colectivo importante que supera los 1 millón de ciudadanos, básicamente jóvenes, que el día de mañana van a recolectar información. En ese sentido, no solamente llamamos a la reflexión y al civismo de los pobladores en conjunto en apoyarlos, porque en verdad son preguntas relacionadas al día a día que lleva el poblador en su hogar, en su vivienda y seguramente algunos temas relacionados a opinión, que es cierto, esta semana han sufrido diferentes críticas por diferentes sectores, agrupaciones políticas, instituciones como el mismo Congreso de la República y algunos actores políticos que quieren llamar la atención en el sentido de que queremos suspender el censo. Ojo, señores, los censos no es para levantar información. Y no tienen que ver absolutamente nada con el tema de delimitación territorial, etc. Los temas de delimitación territorial tienen un proceso que desde el gobierno regional y la PCM seguramente entran en consenso, en trabajos
y talleres seguramente, y luego interacción con la población de las respectivas zonas. Así es que no nos vengan a sorprender. Y qué casualidad, justo en una provincia donde la mayoría de los alcaldes tienen los mayores niveles de desaprobación por su gestión. Y esa es la pura verdad. Autoridades por corrupción, señores, ¿dónde están pues, por ejemplo, Echarati, actores que están perseguidos por la justicia? Quello Uno, que actualmente está purgando cárcel por haber recibido coimas, ¿no es cierto?, en su propio hogar. Señores, ojo, en política no existe casualidad. Y estos temas están directamente señalados a querer llamar la atención a sus pobladores, querer llamar la atención a los medios de comunicación que a veces se los prestan y a veces sin conocimiento o con poco conocimiento. Además debemos señalar que para el día de mañana hay una ley, hay un decreto supremo que nos ampara, señores. Es el decreto supremo relacionado al secreto estadístico. Información confidencial amparada por Decreto Supremo 043-2001 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Eso deben entender algunos amigos que a veces se atreven a señalar que cuando uno pide opinión de la población y pide información personal, no la puede dar a conocer así tan fácilmente. A veces te señalan, oye, ¿a quién has encuestado? Dime los nombres de los que se han encuestado, ¿qué han dicho? Por favor, acá hay una norma que ampara, es el secreto estadístico. Y eso deben entenderlo algunos amigos que se atreven a veces pues, a señalar en algún set así muy ligeramente, no solamente set de televisión, sino algunos set de radio, ¿ya? O a veces escriben tan mal que deben de revisar un poco siquiera o informarse para poder comunicar y educar adecuadamente a la población. El día de mañana se empieza en la cédula censal con la localización de la vivienda y número de hogares. Una primera parte donde se señala el departamento, la provincia, el distrito, la ubicación censal, si es área urbana, área rural, la dirección de la vivienda, ¿no es cierto? Qué tipo, si es bloque, dónde es, etcétera. ¿Sí? Luego, el número de hogares que conforma la vivienda respectiva. Se empieza con el primer jefe de hogar, o se inicia con el jefe o jefa del hogar, para empezar con las características y servicios de la vivienda, como tipo de vivienda, condición de ocupación de la vivienda, si está ocupada, desocupada, ¿sí? Ahora, en la vivienda, si el material de la construcción predominante en las paredes exteriores es de un determinado material, ladrillo, piedra, adobe, tapia, etc. Si en la vivienda el material de construcción predominante en los techos es, si en la vivienda el material de construcción predominante en los pisos es, o sea, estamos hablando de material, ¿no es cierto? Pasamos a una sección segunda, donde el jefe de hogar debe de señalar las características y servicios de la vivienda. Sobre el tema del agua que utilizan en la vivienda, si procede principalmente de red pública, dentro, fuera, pilón o pileta, camión cisterna, entre otros. Ojo, los empadronadores y los jefes de sección están debidamente capacitados y son preguntas que, como lo habíamos señalado, están relacionados pues al día a día y de las que uno conoce en forma general. Es por eso que le estamos dando un poco de información de la ficha para que puedan apoyar y hacer lo más rápido posible. La vivienda tiene el servicio de agua todos los días de la semana, si no pagan por el servicio de agua, ¿a dónde lo pagan? El baño o servicio higiénico que tiene la vivienda está conectada a la vivienda, tiene alumbrado eléctrico por red pública. ¿Cuántas habitaciones en total tiene la vivienda sin contar el baño, la cocina, los pasadizos ni el garaje? Sección 3, características del hogar. Sobre la energía, si su hogar tiene o cuenta con diferentes electrodomésticos, hay equipos de sonido, televisor, cocina, lavadora, etcétera, conexión a TV, a cable, teléfono fijo. Y ahí entramos ya para la pregunta personal. Durante los últimos 5 años, desde octubre del año 2012 a la fecha, ¿alguna persona que era miembro de este hogar se fue a vivir permanentemente a otro país? ¿Cuántas?
Y tenemos ya para introducir a la encuesta personal, a la ficha ya personal, dar la relación de los nombres y apellidos de todas las personas que viven en el respectivo hogar, ¿no es cierto? Si en el hogar hay más de 10 personas, van a poder utilizar todo el material, ojo, van a tener los amigos empadronadores. Luego seguimos con las características de la población. Empezamos con la primera persona. Entonces ya deben estar listos todos los que van a ser censados para que den sus características, cuál es la relación con el jefe de hogar, sexo, fecha de nacimiento, años cumplidos, si vive permanentemente en este distrito, en qué distrito, hace 5 años dónde había vivido, en qué distrito, cuando usted nació vivía su madre en este distrito, se encuentra afiliado estamos hablando de seguros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el número de su DNI para personas de 3 años y más de edad? ¿Cuál es el idioma o lengua materna con el que aprendió a hablar su niñez? Ahí, por ejemplo, se llama quechua, aymara, xaninca, aguajún, aguaruna, shipibo, conibo, shawi, chaguahuita, machigenga, achuar, otra lengua donde uno va a poner castellano, portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas peruana, no escucha, no habla. ¿Sabe leer y escribir? ¿Cuál fue el último nivel y grado que estudió? Actualmente asiste a alguna institución educativa, etc. Características de la población, continuación. La semana pasada trabajó para obtener sus ingresos, la semana estuvo buscando trabajo, temas de trabajo, el tema de su centro de trabajo, dónde es, ¿no es cierto? Para personas mayores de 12 años, actualmente cuál es su estado civil, por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera? Pregunta 25. Esta es la preguntita en la cual se han tenido diferentes problemas, yo diría, de contexto, básicamente de definiciones. Ojo, en este tema el INEI ha cometido un gran error porque en sus manuales no ha definido adecuadamente. Lo señala en sus capacitaciones que eso sea un tema de opinión y relacionado a sus costumbres, relacionado a su forma de vivir, de vestir. Ojo, yo creo que esos temas deben estar totalmente definidos para que de repente hasta el mismo empadronar dé una introducción, pero lamentablemente ha señalado el propio INEI a través de los diferentes funcionarios y a través de su jefe nacional del INEI, donde esta pregunta debe ser respondida única y exclusivamente por el encuestador, como las otras también, pero ojo, acá existe pues un tema de visión, un tema del uso del trabajo del empadronador. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco, mestizo, otro? Entonces ya tendríamos que decirles a los amigos que nos están siguiendo que vayan pensando para el día de mañana qué respuesta van a dar. Vuelvo a repetir, por sus costumbres y sus antepasados, usted se siente o considera quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, blanco, mestizo, otro. Para buen entendedor, pocas palabras. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos viven en total o ha tenido? ¿Cuántos de sus hijos y están actualmente en qué? Y esa ficha va a ser destinada para cada persona. En ese sentido, creo que ya prevenidos estamos. El día de mañana démosle la mayor facilidades a los empadronadores para seguramente hacer ejecutar las encuestas y no tener problemas. Ojo, señores, nuevamente a esos amiguitos que están pues en el entorno político y quieren que los vean, que seguramente quieren llamar la atención porque a la vuelta de la esquina están las elecciones municipales y regionales, que estamos en desacuerdo, etc. No, señores, esto se levanta información y sirve para todos en ejecución de gobierno, ya sea distrital, provincial, regional y nacional. Toda esta información nos sirve no solamente para que digiten desde Lima, sino
que también para que desde acá, desde el gobierno regional y los gobiernos locales, les hagamos frente y le digamos, esta es la última información del censo del año 2017. Bueno, creo que con esto ya vamos a culminar el programa. Sin antes, no estamos acostumbrados en el programa, pero por un compañero de colegio, de salesianos, se trata de mi amigo Jim Zárate, me ha encomendado invitar para la misa de primer año de su querido padre Eugenio Zárate Dallens, que en paz descanse. El señor Eugenio Zárate Dallens, que en paz descanse. Cumple el primer año de deceso y su misa es este 24 de octubre del 2017 en el Templo de la Merced a las 7 de la noche. Jim, tus amigos, tus compañeros del Colegio Salesianos, te acompañaremos y invitamos a la familia en conjunto también a acompañarlo a mi amigo Jim Zárate. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional. Muchas gracias.